Buenos días. Hoy es 12 de mayo de 2026. Les damos la bienvenida a este resumen de inteligencia matutino. Durante los próximos minutos vamos a repasar de forma metódica y muy objetiva los acontecimientos más críticos que han tenido lugar en Sudamérica durante las últimas 2 semanas. Nos ceñiremos estrictamente a los datos y a los hechos sobre el terreno, sin alarmismos, para entender de verdad qué dinámicas están moldeando la región. Y antes de entrar en materia operativa, cabe destacar que este análisis nos llega de la mano de ProWave AI. Como desarrolladores de Stylo Intelops, el sofisticado programa de inteligencia de fuentes abiertas impulsado por inteligencia artificial, y de Stylo News, su versión comercial, nos proporcionan una base sólida, neutral y extremadamente precisa para todo el análisis basado en datos que vamos a desglosar hoy. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la agenda. Empezaremos con el panorama regional de seguridad y narcotráfico. Luego, analizaremos la presión política y la inestabilidad. En tercer lugar, los impactos internacionales y la geopolítica. Después, pasaremos a las perspectivas y el sentimiento público, para terminar, como no, con los pronósticos y perspectivas futuras. Empezamos con la primera sección, el panorama regional de seguridad y narcotráfico. Si analizamos la geografía actual, el centro de gravedad inmediato de la seguridad en Sudamérica sigue siendo, sin duda, el eje Colombia-Ecuador. Es exactamente aquí donde están convergiendo las operaciones tácticas más intensas. Por un lado, en Colombia, los datos nos muestran una convergencia bastante aguda entre grupos insurgentes y estructuras de cárteles. Y justo al sur vemos que Ecuador sigue bajo una presión criminal enorme. A pesar de las constantes operaciones militares, el país funciona en la actualidad como un complejo escenario de combate urbano y un corredor logístico marítimo fundamental. Y esto ilustra a la perfección nuestra matriz de amenazas objetiva. Fíjense en cómo se divide la región. Colombia y Ecuador se sitúan en un nivel de alerta alto, básicamente por el combate urbano y la lucha por los centros de exportación. Luego, en un nivel medio-alto, tenemos a Perú y Venezuela, con un tránsito operativo considerable y redes de protección política. Brasil, por su parte, se queda en un nivel medio, con dinámicas criminales severas en sus zonas limítrofes, mientras que naciones como Bolivia, Argentina y Chile operan ahora mismo como teatros secundarios y corredores de expansión. Para tener la foto completa, veamos los incidentes tácticos verificados en las últimas 2 semanas. En Colombia, los informes confirman un ataque con explosivos en la carretera Panamericana, en el Cauca, que ha dejado 14 víctimas mortales. Paralelamente, en ese mismo país, las fuerzas del orden han capturado al jefe de finanzas del bloque occidental en Santander de Quilichao. Si miramos a Ecuador, continúan las labores de erradicación de coca en Sucumbío, Sinapo. A nivel transfronterizo, destaca una operación conjunta entre Perú y Brasil que logró interceptar nada menos que 9 toneladas de narcóticos y armas en el Amazonas. Y finalmente, el arresto de un miembro del Tren de Aragua venezolano en Medellín nos demuestra la enorme escala transnacional de estas redes. Pasamos a la sección 2, presión política e inestabilidad. Porque, claro, la estabilidad de una región no depende únicamente de la seguridad en las calles, sino del acceso a los servicios básicos. Y aquí tenemos una crisis significativa en Perú. La escasez crónica de medicamentos en los hospitales públicos ha generado una disparidad abismal. Los datos son claros. Los hogares con menores recursos tienen que destinar el 13,5% de sus ingresos a comprar medicamentos. Para ponerlo en perspectiva, eso es 14 veces más de lo que gastan las familias más acomodadas. Estas desigualdades estructurales suponen una presión enorme para las administraciones y pueden convertirse muy rápidamente en el detonante de un descontento civil generalizado. A nivel político, el continente presenta un panorama en constante movimiento. En Argentina, el presidente Javier Milei se enfrenta a un pronunciado descenso en sus índices de aprobación. En cuanto a Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha organizado protestas en más de 120 ciudades en todo el mundo. En Perú, el Congreso ya investiga formalmente las operaciones policiales tras la muerte de varios civiles. Y en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha salido a enfatizar la estabilidad constitucional de su país, buscando proyectar una imagen de solidez frente a recientes episodios de violencia política en Estados Unidos. Avanzamos a la sección 3, impactos internacionales y geopolítica. El punto crucial aquí es cómo las superpotencias mueven sus fichas en relación con los recursos naturales sudamericanos. Estados Unidos, por ejemplo, está acelerando su estrategia para asegurar el control de minerales críticos. Esto se traduce en acuerdos con Chile, consolidación de activos en Brasil y la exploración de reformas en Venezuela. El objetivo de esta maniobra macroeconómica: reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas. Básicamente, Sudamérica se ha convertido en un tablero vital donde las decisiones económicas impactan directamente en la seguridad nacional. Y ante estos retos es fascinante observar cómo divergen las posturas estratégicas. Por un lado tenemos a Estados Unidos, que proyecta una postura de línea dura, enfocada puramente en la seguridad. Su prioridad absoluta es desmantelar los cárteles, llegando a plantear posibles presiones unilaterales si consideran que la acción local no es suficiente. En el otro extremo, tenemos el enfoque de países como Perú, una vía multilateral y diplomática.
Su énfasis recae en apoyar las transiciones democráticas en la región e incluso han invitado formalmente a figuras de la oposición venezolana para fomentar la gobernanza cooperativa. Consenso frente a disuasión. Entramos en la sección 4, perspectivas y sentimiento público. Ahora, lo que resulta realmente interesante de nuestro análisis de redes sociales es ver cómo reacciona la población a todas estas medidas de seguridad. En Colombia, que representa un 45% de la muestra, vemos una mezcla compleja. Hay un claro orgullo por la eficacia de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo hay una profunda fatiga pública por un conflicto que parece interminable. En Venezuela, el sentimiento, que agrupa un 35%, es predominantemente negativo y escéptico respecto a las políticas oficiales. En Perú, sin embargo, con un 20%, las conversaciones mantienen un tono mucho más neutral y centrado en los hechos de los decomisos. Por supuesto, es fundamental analizar cómo los diferentes medios de comunicación nos presentan esta información. Entidades expertas como Inside Crime mantienen un tono totalmente neutral e investigativo, desentrañando esas complejas redes transnacionales. Revistas como Proceso, en cambio, adoptan una perspectiva mucho más crítica y analítica, cuestionando las implicaciones reales de la estrategia estadounidense a largo plazo. Y a nivel más local, cadenas como Latina Noticias anclan su cobertura en la comunidad, mostrando de manera factual cómo estas dinámicas afectan el día a día y a sectores clave como el turismo. Y llegamos a nuestra última sección. Perspectivas futuras y pronósticos. Veamos qué nos deparan las próximas semanas en nuestra lista de vigilancia. A mediados de este mes de mayo, la prioridad será monitorear de cerca si hay cambios en el tránsito fronterizo, una consecuencia muy probable tras las enormes incautaciones recientes. Hacia finales de mes, el foco se suaviza un poco con la Copa Libertadores y la Sudamericana, actuando como un poderoso motor de diplomacia deportiva que une a la región, seguido de cerca por el hito internacional de la final de la Liga de Campeones el día 28. Y a más largo plazo, marchen en el calendario noviembre de 2026. La cumbre iberoamericana en Madrid será vital para medir los desarrollos en torno a la transición en Venezuela. A la luz de todos los datos que hemos repasado, la gran pregunta que nos queda sobre la mesa es la siguiente. En medio de masivas operaciones de seguridad, enormes desigualdades internas y esta evidente lucha geopolítica, ¿lograrán las nuevas estrategias de las superpotencias aportar estabilidad a Sudamérica o terminarán acelerando aún más su fragmentación política? Es un escenario verdaderamente complejo que merece toda nuestra atención. Y con esta reflexión concluimos nuestra explicación de inteligencia matutina. Agradecemos mucho su sintonía en el día de hoy. Les recordamos que pueden escuchar el análisis completo en el podcast de Estilo News Intel Update, disponible en su plataforma habitual, o visitar estilonews.com para disfrutar de noticias objetivas, bajo demanda e impulsadas por inteligencia artificial. Que tengan un excelente y muy informado día.